Les enviaba a mis padres $1000 a la semana para que vivieran cómodamente. Pero no vinieron al cumpleaños de mi niño. Cuando llamé, mi padre espetó: no contamos a tu familia. Colgué, temblando, y cerré todas mis cuentas. 30 minutos después, mi madre enloqueció. Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 35 años y he estado enviando a mis padres $1,000 cada semana durante los últimos 3 años. Trabajé duro para convertirme en una asesora financiera exitosa y así poder devolverles todo después de sus sacrificios. Mi esposo Mateo, nuestra hija Isabella y yo estábamos emocionados por la celebración de su 8º cumpleaños con los abuelos que ella adoraba. Todo era perfecto hasta que nunca aparecieron. Cuando llamé para saber de ellos, nunca esperé lo que mi padre diría a continuación. Crecí en un barrio modesto de Seattle donde mis padres, Tomás y Margarita Rodríguez, trabajaban incansablemente para mantener a nuestra familia. Nunca tuvimos lujos, pero mis padres se aseguraron de que nunca sintiera el peso de nuestras dificultades financieras. Papá trabajaba como gerente en una planta de fabricación y mamá aceptaba varios trabajos administrativos. Eran personas trabajadoras con sueños simples que creían en la honestidad y la familia por encima de todo. Nuestra vida cambió drásticamente cuando yo tenía 15 años. La planta de fabricación donde papá había trabajado durante casi 20 años cerró inesperadamente. Todavía recuerdo la noche en que llegó a casa, con el rostro pálido y derrotado. Se sentó en la pequeña mesa de nuestra cocina, con las manos temblorosas, mientras le decía a mamá que había perdido su trabajo. Se suponía que yo debía estar haciendo la tarea en mi habitación, pero escuché todo desde el pasillo. Esa noche, me hice una promesa a mí misma de que algún día me aseguraría de que mis padres nunca más se preocuparan por el dinero. Papá intentó encontrar un trabajo comparable, pero los empleos en la fabricación estaban desapareciendo de Seattle. Finalmente, aceptó 2 trabajos a tiempo parcial, trabajando más horas por un salario significativamente menor. Mamá tomó turnos extra en el consultorio del médico donde trabajaba como recepcionista. Aún así, no era suficiente. Las facturas se acumulaban. La preocupación constante envejeció a mis padres visiblemente en cuestión de meses. Empecé a trabajar después de la escuela a los 16 años, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Durante la semana, reponía estantes en el supermercado local. Los fines de semana, cuidaba a los hijos de los vecinos. Cada dólar que ganaba iba al fondo familiar, aunque mis padres siempre intentaban rechazarlo. Cuando insistía, los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas. Papá me apretaba el hombro y prometía que las cosas mejorarían. A pesar de trabajar casi 20 horas a la semana, mantenía un promedio de sobresalientes en la escuela. Estudiar a menudo significaba quedarme despierta hasta las 2 de la madrugada después de mis turnos de trabajo, pero estaba decidida. La educación era mi boleto a la estabilidad financiera, no solo para mí, sino para mi familia. Mi consejero escolar me ayudó a solicitar todas las becas posibles. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad de Washington con una beca académica completa, mis padres organizaron la única fiesta que habíamos tenido en años, invitando a todo el vecindario a pesar de que apenas podían permitirse los refrescos. Fui la primera en nuestra familia en ir a la universidad. El día de la mudanza, mamá no podía parar de llorar. Papá no paraba de tomar fotos con la vieja cámara que había sido de su padre, diciéndole a todo el que quisiera escuchar que su hija iba a ser alguien importante. El orgullo en sus ojos me dio fuerza durante los momentos más difíciles de esos años universitarios. La universidad fue abrumadora al principio. Muchos de mis compañeros venían de familias adineradas y nunca se habían preocupado por el dinero. Mientras tanto, yo trabajaba en la biblioteca del campus y daba clases particulares para enviar un poco de dinero a casa cada mes, aunque mis padres insistían en que me lo quedara. La brecha financiera se hizo abundantemente clara cuando conocí a Mateo durante mi 2º año en mi clase de economía. Mateo García provenía de un entorno privilegiado que era completamente ajeno para mí. Su padre era un cirujano exitoso, su madre una abogada corporativa. Conducía un coche que costaba más que la casa de mis padres y hablaba de vacaciones familiares a Europa como si fueran viajes de fin de semana a la playa. A pesar de nuestras diferencias, conectamos por una pasión compartida por los sistemas financieros y la justicia social. Tenía una sensibilidad y conciencia de su privilegio que me atrajo hacia él. Cuando Mateo me invitó a su casa para el Día de Acción de Gracias durante nuestro 3er año,
estaba aterrorizada. La casa de su familia en los suburbios de Seattle parecía más una mansión, con su césped bien cuidado e imponentes columnas. Sus padres fueron educados pero distantes. Su madre hizo preguntas inquisitivas sobre mi familia que me hicieron sentir incómoda. Podía sentir que estaban evaluando si yo era lo suficientemente buena para su hijo. Mateo notó mi incomodidad y luego se disculpó por el comportamiento de sus padres. Esa noche, me dijo que me amaba por primera vez y prometió que sus opiniones no cambiarían lo que sentía. Nuestra relación solo se hizo más fuerte a medida que terminamos la universidad juntos. Cuando llegó el momento de que Mateo conociera a mis padres, yo estaba igualmente nerviosa, pero por diferentes razones. Nuestro apartamento era pequeño, los muebles estaban gastados y me preocupaba que Mateo viera mi origen como algo digno de lástima. En cambio, encantó a mis padres con un interés genuino en sus vidas. Ayudó a papá a arreglar el grifo de la cocina que goteaba y discutió sobre jardinería con mamá, elogiando sus resistentes plantas de interior que prosperaban a pesar de la mínima luz solar. Aún así, podía sentir la vacilación de mis padres. Más tarde, mamá me confió sus preocupaciones. Les preocupaba que la diferencia en nuestros orígenes eventualmente creara una división. Papá fue más directo, preguntándome si estaba segura de que Mateo podría respetar a alguien que venía de tan poco. Sus palabras me dolieron, pero entendí que sus miedos provenían del amor y de sus propias inseguridades. Pasé el año siguiente tratando de cerrar la brecha entre las dos familias. Las reuniones festivas fueron incómodas al principio, pero poco a poco los muros comenzaron a caer. Mateo se enfrentó a sus padres cuando hicieron comentarios insensibles sobre la situación financiera de mi familia. Mis padres gradualmente vieron que Mateo me valoraba por quien era, no por de dónde venía. Para cuando nos graduamos y Mateo me propuso matrimonio, ambas familias habían alcanzado una relación incómoda pero funcional. Mis padres nos dieron su bendición con ojos llorosos y brazos abiertos. Mamá me abrazó fuerte y susurró que todo lo que siempre había querido era que yo fuera amada y estuviera segura. Papá estrechó la mano de Mateo y le dijo que se llevaba a la mejor mujer del mundo. En ese momento, sentí el peso de sus sacrificios y renové mi promesa silenciosa de cuidar de ellos algún día. Después de la graduación, conseguí un puesto en Westfield Financial Advisors mientras Mateo comenzaba su carrera en una prestigiosa firma de inversiones. Empezamos en puestos de nivel de entrada, pero ambos estábamos decididos a ascender en la escala corporativa. Trabajaba semanas de 60 horas, aceptando consultas adicionales con clientes y ofreciéndome como voluntaria para los proyectos que nadie más quería. Mi dedicación dio sus frutos cuando fui ascendida a asesora junior después de solo 18 meses. Con nuestros ingresos combinados, Mateo y yo ahorramos lo suficiente para el pago inicial de una modesta casa de 3 habitaciones en un buen vecindario. El día que firmamos los papeles, llamé a mis padres de inmediato. Papá se aclaró la garganta varias veces antes de hablar, con la voz cargada de emoción. Mamá no dejaba de decir lo orgullosa que estaba. Vinieron ese fin de semana para ayudarnos a pintar y desempacar. Viendo a mi padre recortar meticulosamente los bordes de las paredes de nuestra sala de estar, deslicé un cheque de $500 en el bolsillo de su chaqueta como agradecimiento. Cuando lo encontró más tarde, intentó devolverlo. Insistí en que era un pago por su ayuda, pero ambos sabíamos que era más. Era el comienzo de mi promesa de cuidar de ellos. Después de algunas idas y venidas, aceptó a regañadientes, y vi un destello de alivio en sus ojos antes de que me abrazara. A medida que Mateo y yo nos establecíamos en nuestras carreras y nuestro hogar, mis padres parecían sentirse más cómodos con nuestra relación. Papá llamaba a Mateo para pedirle consejos sobre cuentas de jubilación, y mamá preguntaba sobre pólizas de seguro. Estas conversaciones me dieron la esperanza de que la brecha de clases finalmente se estaba cerrando. Cuando descubrí que estaba embarazada a los 2 años de nuestro matrimonio, la emoción de mis padres fue ilimitada. Mamá inmediatamente comenzó a tejer mantas para bebés y a comprar ropa de bebé de segunda mano que encontraba en tiendas de segunda mano. Papá investigó las cunas y los asientos de coche más seguros, imprimiendo artículos de Consumer Reports y resaltando las partes importantes. Su entusiasmo me conmovió profundamente. Isabella nació en una lluviosa mañana de abril después de 18 horas de parto. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, sentí un amor tan abrumador que me hizo llorar. Mateo estaba a nuestro lado, igualmente hipnotizado por los pequeños rasgos de nuestra hija. Cuando mis padres llegaron al hospital,
mamá estalló en lágrimas de felicidad. Papá se quedó a los pies de la cama, inusualmente silencioso, hasta que Mateo le puso a Isabella en los brazos. La ternura con la que la acunó, susurrando promesas a su nieta, confirmó que nuestros lazos familiares trascendían las tensiones pasadas. Los primeros años con Isabella fueron agotadores pero llenos de alegría. Mis padres nos visitaban casi todos los fines de semana, trayendo comida casera y pequeños regalos para Isabella. Parecían deleitarse con sus roles de abuelos. Papá pasaba horas construyendo elaboradas torres de bloques para que Isabella las derribara, mientras que mamá le leía los mismos cuentos que una vez me había leído a mí. Al verlos, sentí que finalmente habíamos logrado la armonía familiar que siempre había deseado. Mientras tanto, mi carrera continuaba floreciendo. Cuando Isabella cumplió 3 años, fui ascendida a asesora financiera senior con un aumento salarial sustancial y una estructura de bonificaciones. La promoción vino con más horas y más responsabilidad, pero también significaba que finalmente podía proporcionar a mis padres un apoyo financiero constante. Una noche, durante la cena en su casa, abordé el tema con cuidado. El techo de su cocina estaba dañado por una gotera que no podían permitirse arreglar. Su coche de 15 años estaba en la entrada con múltiples luces de advertencia encendidas en el tablero. Papá había retrasado su jubilación porque sus ahorros no eran suficientes. Les dije que quería establecer una transferencia semanal de $1,000 para ayudarlos a vivir más cómodamente. Mamá se negó de inmediato, diciendo que no podían aceptar tal generosidad. Papá miró su plato, el orgullo luchando con la practicidad. Le expliqué que estaba en condiciones de ayudar sin ninguna tensión en mis propias finanzas. Esto no era caridad, insistí, sino mi forma de agradecerles por todo lo que habían sacrificado. Después de mucha discusión, aceptaron a regañadientes, pero solo si prometía parar si alguna vez se convertía en una carga. La semana siguiente, configuré transferencias automáticas y creé cuentas separadas a mi nombre a las que ellos podían acceder. Quería hacer el arreglo lo más digno posible para ellos. Cuando se realizó la primera transferencia, mamá llamó llorando, diciendo que usarían el dinero para arreglar finalmente el techo. Papá envió un mensaje de texto que simplemente decía, gracias, cariño. Te queremos. Durante los meses siguientes, noté cambios positivos en la vida de mis padres. Reemplazaron su peligroso coche por un sedán usado y fiable. Arreglaron reparaciones del hogar largamente descuidadas. Mamá dejó su trabajo de cajera a tiempo parcial en el supermercado que había sido duro para su artritis. Incluso se unieron a un centro comunitario local para personas mayores que ofrecía actividades sociales. Cada mejora en su calidad de vida reforzaba que había tomado la decisión correcta. Las transferencias semanales se convirtieron en rutina y mis padres expresaban su gratitud regularmente. Mamá llamaba con actualizaciones sobre su vida mejorada, mientras que papá enviaba fotos de las mejoras en el hogar o de nuevas experiencias que disfrutaban. Su agradecimiento hacía que cada dólar valiera la pena. Gradualmente, sin embargo, noté cambios sutiles en su comportamiento. Los agradecimientos se hicieron menos frecuentes. Las actualizaciones sobre cómo gastaban el dinero cesaron por completo. Cuando los visitaba, notaba muebles nuevos, aparatos electrónicos caros y ropa de diseñador en sus armarios. Estos cambios me sorprendieron, pero me recordé a mí misma que se merecían cosas bonitas después de años de sacrificio. Más preocupantes eran sus comentarios sobre nuestras decisiones de crianza. Mamá cuestionó por qué inscribimos a Isabella en un preescolar público en lugar de uno privado, dado nuestros ingresos. Papá hizo comentarios sobre nuestras modestas vacaciones familiares, sugiriendo que deberíamos llevar a Isabella a Disney World o Europa como lo había hecho la familia de Mateo. Estos comentarios me dolieron, pero los descarté como diferencias generacionales en la filosofía de crianza. Intenté centrarme en los aspectos positivos de nuestra relación. Mis padres parecían más felices y saludables de lo que habían estado en años. Si ocasionalmente se excedían con consejos no solicitados o gastaban el dinero de manera diferente a la que yo esperaba, ¿no era ese un pequeño precio a pagar por su seguridad y comodidad? Me convencí de que cualquier tensión era temporal y se resolvería con el tiempo y una comunicación abierta. La primera gran señal de alerta apareció unos 18 meses después de que comencé los pagos semanales. Mamá llamó, rebosante de emoción, por su próximo crucero por Alaska. El lujoso viaje de 2 semanas costó casi $15,000,
casi 4 meses del dinero que les había estado enviando. Me quedé en shock, pero traté de ocultar mi reacción. Nunca antes habían tomado unas vacaciones que costaran más de unos pocos cientos de dólares. Cuando le pregunté sobre el gasto, mamá mencionó casualmente que se merecían darse un gusto después de años de frugalidad. No podía discutir ese sentimiento, pero algo en la conversación me dejó inquieta. No me habían consultado ni siquiera habían mencionado que estaban considerando un viaje tan extravagante. Aunque técnicamente era su dinero para gastar, la falta de transparencia me molestó. Aún así, sonreí durante la llamada y le dije a mamá que tomara muchas fotos. Un mes después de que regresaron del crucero, papá llamó para decirme que habían dado un depósito para un coche nuevo, un modelo de lujo que costaba más que mi salario del primer año. Cuando expresé sorpresa, su tono se volvió defensivo. Me recordó que el dinero era un regalo sin condiciones. Rápidamente di marcha atrás, asegurándole que solo estaba sorprendida, no desaprobando. Después de colgar, caminé de un lado a otro en nuestra cocina, tratando de procesar mis complicados sentimientos. Mateo me encontró allí, mirando por la ventana. Me preguntó qué pasaba, y compartí mis preocupaciones sobre los hábitos de gasto de mis padres. Escuchó atentamente antes de sugerir suavemente que tal vez mis padres estaban compensando años de restricción financiera, o tal vez, añadió con cuidado, se estaban aprovechando de mi generosidad. Descarté esta última posibilidad de inmediato, incapaz de imaginar a mis padres, trabajadores y honestos, siendo oportunistas. Por la misma época, noté otro patrón preocupante. Mis padres comenzaron a faltar a los eventos escolares de Isabella y a las reuniones familiares con una frecuencia creciente. Se perdieron la obra de kinder de ella, alegando que tenían una cita médica conflictiva. Se saltaron nuestra barbacoa familiar anual porque estaban demasiado cansados de un viaje de compras de fin de semana. Cuando Isabella entró en el cuadro de honor en primer grado, prometieron venir a la ceremonia, pero llamaron esa mañana diciendo que su coche hacía ruidos extraños. Cada excusa parecía plausible por sí sola, pero en conjunto formaban un patrón inquietante. Más preocupante fue cómo había cambiado nuestra comunicación. Rara vez llamaban solo para charlar. Nuestras conversaciones giraban en torno al dinero, las próximas facturas o las cosas que querían comprar. Cuando intentaba dirigir las discusiones hacia los logros de Isabella o mis proyectos de trabajo, escuchaban cortésmente antes de volver a los asuntos financieros. El dolor que sentí era profundo pero difícil de articular. Había esperado que el apoyo financiero nos acercara, pero en cambio parecía estar creando distancia. Aún así, puse excusas por su comportamiento. Estaban disfrutando de la libertad después de décadas de estrés financiero. Eran mayores y tenían menos energía para los eventos familiares. Demostraban el amor de diferentes maneras. Ahora, repetía estas racionalizaciones cada vez que la duda se apoderaba de mí. Mateo estaba menos dispuesto a pasar por alto los cambios. Después de que mis padres se perdieran el recital de baile de Isabella a pesar de haber prometido asistir, expresó sus preocupaciones más directamente. Nos estábamos preparando para ir a la cama cuando mencionó que mis padres no habían visto a Isabella en casi 2 meses, a pesar de vivir a solo 30 minutos de distancia. Entiendo que están disfrutando de su libertad financiera, Sofía, pero parece que ahora solo nos contactan cuando se trata de dinero. ¿Has notado ese patrón?, preguntó, su voz suave pero firme. Me irritó su observación, aunque una parte de mí reconocía su verdad. Solo se están adaptando a esta nueva fase de la vida, defendí. Pasaron décadas luchando. Por supuesto que quieren disfrutar ahora. Mateo se sentó a mi lado en la cama. ¿Pero a qué costo? Isabella preguntó por ellos 3 veces hoy. Ella nota su ausencia, incluso si intentas protegerla de ello. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Isabella, de hecho, había estado preguntando por qué el abuelo y la abuela no vinieron a su espectáculo de baile. La decepción en sus ojos había sido difícil de presenciar. Le había dicho que no se sentían bien. Otra pequeña mentira en una creciente colección de excusas que ponía en su nombre. Quizás deberíamos hablar con ellos, sugirió Mateo. No de forma acusatoria, solo una conversación honesta sobre que el tiempo en familia también es importante. Prometí considerarlo, pero encontré razones para posponer la discusión.
Una parte de mí temía enfrentar la realidad de que el dinero había cambiado mi relación con mis padres de formas que nunca anticipé. ¿Y si Mateo tenía razón? ¿Y si mi apoyo financiero de alguna manera había disminuido nuestra conexión emocional en lugar de fortalecerla? Cuando se acercaba el 7º cumpleaños de Isabella, mis padres enviaron una costosa casa de muñecas, pero no asistieron a la fiesta, citando una oportunidad de última hora para unirse a unos amigos en un resort de casino. Tragué mi decepción y ayudé a Isabella a escribirles una nota de agradecimiento. Cuando hicimos una videollamada para agradecerles, hablaron con ella menos de 5 minutos antes de preguntarme sobre aumentar la cantidad semanal a $1,200 debido al aumento de los costos. Acepté sin discutir, ignorando el nudo que se formaba en mi estómago. Los meses siguientes trajeron más del mismo patrón. Llegaban regalos caros para las fiestas y los cumpleaños, pero mis padres estaban cada vez más ausentes. Cuando nos visitaban, las conversaciones se centraban en sus compras recientes o en los próximos gastos, rara vez preguntaban por las actividades de Isabella o por nuestras vidas. Mateo se frustraba cada vez más mientras yo continuaba poniendo excusas que sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Cuando se acercaba el 8º cumpleaños de Isabella, decidí hacer un esfuerzo especial para involucrar a mis padres. Planeé una fiesta elaborada en nuestra casa con un mago, un pastel personalizado y decoraciones con los personajes favoritos de Isabella. 6 semanas antes del evento, llamé a mis padres para asegurar su compromiso. Este es un cumpleaños muy importante para Isabella, enfaticé. Ella preguntó específicamente si ustedes dos estarían allí. Los extraña mucho a ambos. Por supuesto que estaremos allí, me aseguró mamá. No nos perderíamos el día especial de nuestra única nieta, intervino papá desde la extensión. Dile a la princesita que incluso podríamos tener una sorpresa para ella. Su entusiasmo me tranquilizó. Quizás había estado pensando demasiado en la situación. Tal vez esta fiesta ayudaría a restablecer nuestra dinámica familiar y recordarle a mis padres lo que realmente importaba. En las semanas previas a la fiesta, envié recordatorios amables y actualizaciones sobre los planes. Mis padres confirmaron varias veces que llegarían temprano para ayudar a preparar. Isabella estaba extasiada, hablando constantemente de mostrarle a la abuela y al abuelo sus nuevos movimientos de gimnasia y el proyecto de ciencias que había ganado el primer premio en la escuela. 2 días antes de la fiesta, llamé para finalizar los detalles. Mamá respondió, sonando distraída. «Todo sigue bien para el sábado, ¿verdad?», pregunté. Ustedes dos estarán aquí alrededor de las 10 para ayudar a preparar antes de que lleguen los invitados al mediodía. Hubo una breve pausa antes de que mamá respondiera. Sí, por supuesto. Aunque podríamos llegar un poco tarde. Papá tiene una cita rápida por la mañana, pero deberíamos estar allí a las 11 como muy tarde. Algo en su tono me inquietó, pero dejé de lado el sentimiento. Genial, dije con alegría forzada. Isabella no puede esperar a verlos a ambos. La noche antes de la fiesta, les envié un mensaje de texto a ambos padres como recordatorio. Papá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba, lo que me pareció inusualmente casual, pero no le di importancia. Me fui a la cama esa noche sintiendo una mezcla de emoción y aprensión, esperando que el día siguiente fuera el comienzo de una relación más equilibrada con mis padres. Me desperté temprano en la mañana del cumpleaños de Isabella, mi mente acelerada con los preparativos de último minuto para la fiesta. Mateo había llevado a Isabella a un desayuno de cumpleaños especial, dándome tiempo para preparar todo. Revisé mi teléfono de inmediato, esperando a medias un mensaje de mis padres sobre su hora de llegada. No había nada. Para las 9:30, había inflado docenas de globos, colgado serpentinas y arreglado los recuerdos de la fiesta. Les envié un mensaje de texto a mis padres de nuevo. Buenos días. Solo para confirmar si todavía planean llegar a las 11. ¿Necesitan indicaciones? No hubo respuesta. Continué preparando mientras revisaba mi teléfono cada pocos minutos. A las 10:15, sin noticias de ellos, llamé. La llamada fue directamente al buzón de voz en ambos teléfonos. Dejé mensajes alegres pidiéndoles que me llamaran tan pronto como fuera posible. Mateo e Isabella regresaron a casa a las 11. Mi hija irrumpió por la puerta con una enorme sonrisa que mostraba su diente frontal faltante. Dio vueltas con su nuevo vestido de cumpleaños y luego miró a su alrededor con expectación.
¿Ya llegaron la abuela y el abuelo?, preguntó, la emoción brillando en sus ojos. Todavía no, cariño, pero llegarán pronto, prometí, ignorando el nudo creciente en mi estómago. ¿Por qué no le muestras a papá dónde quieres la mesa de regalos mientras intento llamar a la abuela y al abuelo de nuevo? Salí al porche trasero y marqué a mis padres una vez más. Aún sin respuesta. Envié otro mensaje de texto con más urgencia. La fiesta comienza en 1 hora. Por favor, avísenme si todo está bien o si van a llegar tarde. A las 11:45, los invitados comenzaron a llegar. Los padres dejaban a niños emocionados con regalos envueltos en colores vivos. Mis suegros llegaron temprano para ayudar. La madre de Mateo se encargó de inmediato de organizar la mesa de la comida mientras su padre entretenía a Isabella y sus amigos con chistes tontos. Su presencia resaltaba la ausencia de mis propios padres. Isabella seguía corriendo a la ventana cada vez que oía un coche, su rostro decayendo cada vez que no eran sus abuelos. Mantuve una sonrisa brillante mientras la ansiedad se agitaba dentro de mí. Llamé a mis padres repetidamente entre el saludo a los invitados, cada llamada sin respuesta aumentando mi preocupación y frustración. La fiesta comenzó oficialmente al mediodía. El mago comenzó su espectáculo, capturando la atención de los niños con pañuelos de colores y un conejo que apareció de un sombrero vacío. Isabella aplaudió y rió junto con sus amigos, pero noté que miraba a la puerta repetidamente. Durante un descanso en el espectáculo de magia, se acurrucó a mi lado. ¿Le dijiste a la abuela y al abuelo a qué hora empezaba la fiesta?, preguntó con voz pequeña. Sí, cariño. Estoy segura de que solo se han retrasado, respondí, forzando confianza en mi voz. Puede que se hayan quedado atascados en el tráfico o hayan tenido problemas con el coche. Seguiré intentando localizarlos. A medida que la fiesta avanzaba con el almuerzo, los juegos y el pastel, mis llamadas seguían sin respuesta. Mateo me lanzaba miradas de preocupación desde el otro lado de la habitación, preguntando en silencio si había alguna noticia. Negaba con la cabeza cada vez, manteniendo la compostura por el bien de Isabella, mientras la furia y la preocupación luchaban dentro de mí. A las 3, la mayoría de los invitados se habían marchado. Isabella se sentó en medio de un montón de regalos abiertos, examinando sin mucho entusiasmo un nuevo set de arte de uno de sus amigos. La alegría se había atenuado en sus ojos, reemplazada por la confusión y el dolor. Podía verla luchando por entender por qué sus abuelos, a quienes adoraba, se habían perdido su día especial sin siquiera una llamada telefónica. Los padres de Mateo ayudaron a limpiar con su eficiencia y calidez, un marcado contraste con la ausencia inexplicable de mis padres. La madre de Mateo abrazó a Isabella y le prometió llevarla de compras el próximo fin de semana, claramente tratando de compensar la decepción. Agradecí su amabilidad, pero no podía deshacerme de la creciente ira hacia mis propios padres. Después de que todos se fueron, me senté en nuestra cocina silenciosa, mirando mi teléfono. 32 llamadas perdidas y 17 mensajes de texto enviados sin respuesta. Decidí revisar las redes sociales, algo que rara vez hacía con mis padres, ya que no eran particularmente activos en línea. El aire se me escapó de los pulmones cuando abrí la página de Facebook de mi madre. Allí, publicado solo 3 horas antes, había una foto de mis padres sonriendo ampliamente en una mesa de blackjack en un resort de casino a 2 horas de distancia. El pie de foto de mamá decía, escapada de fin de semana con mi guapo esposo. Sintiéndome con suerte hoy. Habían mentido. No habían tenido problemas con el coche ni se habían perdido. Habían elegido un casino en lugar del cumpleaños de su nieta. La traición me hirió tan profundamente que me sentí físicamente enferma. Con manos temblorosas, marqué el número de mi padre de nuevo. Esta vez, al cuarto timbre, respondió. Hola, sonaba molesto. El ruido del casino era fuerte de fondo. Papá, ¿dónde estás? Logré mantener la voz firme a pesar de la rabia y el dolor que amenazaban con abrumarme. La fiesta de Isabella casi ha terminado. Ha estado preguntando por ti y mamá todo el día. Hubo una pausa. Luego mi padre se aclaró la garganta. ¿Oh, era hoy? Pensábamos que era el próximo fin de semana. La mentira descarada me dolió. Vi la publicación de mamá en Facebook. Papá, estás en el casino Golden Eagle. Ambos le prometieron a Isabella que estarían aquí.
Su tono cambió instantáneamente, defensivo y agudo. Bueno, necesitábamos un descanso. Se nos permite tener nuestras propias vidas, Sofía. No tenemos que dejar todo por la fiesta de una niña. No podía creer lo que estaba oyendo. No es cualquier fiesta, papá. Es el cumpleaños de tu nieta. La misma nieta que prometiste ver hoy. Isabella ha estado esperándote todo el día. Mira, espetó, su voz elevándose. Estamos cansados de estas obligaciones. Trabajamos duro toda nuestra vida y ahora queremos disfrutar. No consideramos a tu familia como algo a lo que tengamos que reportarnos. Somos adultos que tomamos nuestras propias decisiones. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. No consideramos a tu familia. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de todo el dinero que les había proporcionado para que sus vidas fueran cómodas, no consideraban a mi esposo y a mi hija como una familia por la que valiera la pena priorizar. Está bien, susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. Espero que disfruten su fin de semana. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder, todo mi cuerpo temblando de emoción. Mateo me encontró allí, con el teléfono apretado en la mano, sollozando en silencio. Cuando le conté lo que mi padre había dicho, su rostro se endureció de una manera que nunca había visto antes. Sin una palabra, me atrajo en un fuerte abrazo, dejándome llorar contra su hombro. Más tarde esa noche, después de haber intentado salvar lo que quedaba del cumpleaños de Isabella con una noche especial de cine en familia, me senté sola en nuestro despacho en casa. El peso de las palabras de mi padre me oprimía. No consideramos a tu familia. 5 palabras que revelaban la verdad que había estado evitando durante años. El dinero que les había estado enviando no había fortalecido nuestro vínculo. Lo había corrompido. Mis padres ya no se veían a sí mismos como parte de nuestra familia, sino como entidades independientes con derecho a apoyo financiero sin una inversión emocional recíproca. A medida que esta comprensión se cristalizaba, tomé una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Después de arropar a Isabella en la cama con otra ronda de disculpas por la ausencia de sus abuelos, me retiré a mi despacho, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Las lágrimas venían en oleadas mientras procesaba la profundidad de la traición. Eran mis padres, las personas que habían trabajado en múltiples empleos para mantenerme, que habían celebrado cada uno de mis logros, que habían dado la bienvenida a Isabella al mundo con un amor abrumador. Cómo el dinero los había transformado tan completamente. Durante casi una hora, me senté en la oscuridad, repasando años de interacciones a través de esta nueva lente. Los eventos perdidos, la gratitud decreciente, el enfoque en las cosas materiales en lugar de las relaciones, todo formaba un patrón que había ignorado voluntariamente. Pensé en el rostro de Isabella cuando se dio cuenta de que sus abuelos no vendrían. La valiente sonrisa que había mantenido para sus amigos mientras su corazón se rompía. Mi hija había sido herida por las mismas personas a las que tanto había intentado apoyar. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Mateo entró con 2 tazas de té, el reconfortante aroma a manzanilla llenando la habitación mientras se sentaba a mi lado. Tenemos que hablar de esto, dijo suavemente. Asentí, agradecida por su presencia tranquila. Lo que pasó hoy va más allá de una fiesta de cumpleaños perdida, admití. Se trata de un cambio fundamental en nuestra relación con mis padres. Mateo sorbió su té pensativamente antes de responder. He estado observando este cambio durante años, Sofía. Cuanto más les das financieramente, menos te dan emocionalmente. Hoy fue solo el punto de quiebre. Tracé el borde de mi taza, considerando sus palabras. Creo que las transferencias semanales han creado un sentido de derecho. Ya no ven el dinero como un regalo, sino como una obligación de mi parte. Y las obligaciones funcionan en ambos sentidos, añadió Mateo. Si tú estás obligada a proveerles financieramente, ellos se sienten obligados a aparecer en los eventos familiares. Eso crea resentimiento, que es lo que escuchamos en la voz de tu padre hoy. Su perspicacia me tocó una fibra sensible. El arreglo financiero había creado, de hecho, una dinámica poco saludable, una en la que el amor y el aprecio habían sido reemplazados por la expectativa y el resentimiento. Mis padres ya no participaban en nuestras vidas por amor, sino por un sentido del deber que cada vez resentían más. Creo que necesito terminar con el apoyo financiero, dije, la decisión cristalizándose mientras pronunciaba las palabras.
Esto no es saludable para ninguno de nosotros, especialmente para Isabella. Mateo me apretó la mano. ¿Estás segura? Es un cambio significativo después de 3 años. Lo estoy. El dinero estaba destinado a acercarnos, a asegurar que pudieran disfrutar de la jubilación sin estrés. En cambio, nos ha distanciado. Prefiero tener un contacto menos frecuente con padres que genuinamente quieren estar en nuestras vidas que interacciones forzadas con personas que nos resienten. Él asintió, con comprensión en sus ojos. ¿Y su situación financiera? Estarán bien. Ambos reciben seguridad social, expliqué. Papá tiene una pequeña pensión de su último trabajo. Son dueños de su casa porque les ayudamos a pagarla el año pasado. No estarán en la miseria, solo no podrán mantener el estilo de vida de lujo al que se han acostumbrado. Habiendo tomado mi decisión, sentí una extraña mezcla de dolor y resolución. La relación que había conocido con mis padres había terminado, pero quizás terminar la dependencia financiera podría eventualmente llevar a algo más saludable. A la mañana siguiente, después de que Mateo llevara a Isabella a una salida de cumpleaños compensatoria al zoológico, me senté frente a mi computadora. Con manos firmes, inicié sesión en mis cuentas bancarias. Una por una, cancelé las transferencias automáticas a las cuentas de mis padres. Eliminé sus nombres de la tarjeta de crédito que les había proporcionado para emergencias. Cambié las contraseñas de las cuentas de compras en línea que había configurado para ellos. Cada clic se sintió simultáneamente doloroso y liberador. Estaba desmantelando 3 años de apoyo financiero, pero también 3 años de creciente toxicidad. Cuando la última cuenta fue cerrada, me recosté y respiré hondo. Luego, compuse un mensaje de texto para ambos padres. Mamá y papá, después de mucho pensar a raíz de los eventos de ayer, he decidido terminar el apoyo financiero semanal que les he estado proporcionando. Ayer quedó claro que nuestra relación se ha vuelto poco saludable y desequilibrada. El dinero que estaba destinado a ayudarles a vivir cómodamente ha creado en cambio distancia entre nosotros y ha herido profundamente a Isabella. Espero que sin este aspecto financiero, podamos eventualmente reconstruir una relación basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Siempre estaré agradecida por los sacrificios que hicieron por mí mientras crecía, pero ahora necesito proteger a mi propia familia. Estoy aquí si quieren hablar. Sofía. Lo leí 3 veces antes de presionar enviar, luego apagué mi teléfono, sabiendo que la respuesta sería inmediata y probablemente volátil. Durante la siguiente hora, me senté en silencio, alternando entre la certeza de que había tomado la decisión correcta y oleadas de culpa por abandonar a mis padres mayores. ¿Y si realmente necesitaban el dinero para lo esencial? ¿Y si esto los aleja permanentemente? ¿Y si Isabella pierde a sus abuelos por completo debido a mi elección? Mateo regresó con Isabella esa tarde, su ánimo levantado por el viaje al zoológico y el helado. Verla sonreír de nuevo reforzó mi resolución. Mi principal responsabilidad era con esta niña, protegerla de más decepciones y dolor. Cuando finalmente encendí mi teléfono de nuevo, inmediatamente comenzó a vibrar con mensajes entrantes y notificaciones de llamadas perdidas. 6 mensajes de voz de mamá, 4 de papá y docenas de mensajes de texto que iban desde confusos a enojados y suplicantes. Me armé de valor y escuché el primer mensaje de voz de mi madre. Sofía, ¿qué es este mensaje? Debe haber algún error. Llámame de inmediato. Mamá sonaba genuinamente confundida, como si la conexión entre la ausencia de ayer y la decisión de hoy fuera incomprensible para ella. El segundo mensaje de voz, dejado solo 10 minutos después, tenía un tono diferente. Sofía, contamos con ese dinero para nuestras facturas. No puedes simplemente cortarnos el suministro sin previo aviso. Esto es completamente irresponsable y cruel. Llámame ahora mismo. Cada mensaje subsiguiente se volvió cada vez más frenético y acusatorio. Para el sexto mensaje de voz, mamá estaba sollozando, sus palabras apenas comprensibles mientras me acusaba de abandonarlos después de todo lo que habían hecho por mí. Los mensajes de papá eran más cortos pero más cortantes, llamándome desagradecida y egoísta, amenazando con cortar todos los lazos si no restablecía los pagos de inmediato. Los mensajes de texto siguieron un patrón similar de escalada. El último de mi madre me heló la sangre. Vamos a tu casa mañana por la mañana para discutir esta locura cara a cara. Prepárate para explicarte.
Le mostré los mensajes a Mateo, quien inmediatamente sugirió que lleváramos a Isabella a casa de sus padres al día siguiente para evitar exponerla a la confrontación. Estuve de acuerdo, agradecida por su previsión y apoyo. Esa noche, apenas dormí, ensayando lo que les diría a mis padres, esperando poder hacerles entender que esta decisión venía de un lugar de amor, no de castigo. A la mañana siguiente, Mateo se fue con Isabella justo después del desayuno. Limpié la casa nerviosamente, una respuesta automática a la ansiedad que había heredado de mi madre. Precisamente a las 10, sonó el timbre. Respiré hondo, enderecé los hombros y abrí la puerta para enfrentar las consecuencias de mi decisión. Mis padres estaban en mi puerta, sus rostros un estudio de emociones contrastantes. Mamá parecía haber estado llorando toda la noche, sus ojos hinchados y rojos, mientras que la expresión de papá era dura, la ira irradiando de cada línea de su rostro. Retrocedí en silencio, invitándolos a entrar sin palabras. La tensión nos siguió como una presencia física mientras entraban a la sala de estar. Nos sentamos uno frente al otro, la mesa de café entre nosotros como una zona desmilitarizada. Por un momento, nadie habló. Luego mamá rompió el silencio, su voz temblorosa. Sofía, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos cortarías el apoyo así de repente? Junté las manos en mi regazo para evitar que temblaran. Esto no es repentino, mamá. Esto se ha estado gestando durante mucho tiempo. Lo de ayer fue solo la gota que colmó el vaso. Papá se burló. ¿Así que nos perdemos una fiesta de cumpleaños y nos castigas financieramente? ¿Es eso lo poco que piensas de nosotros? Sus palabras encendieron el dolor y la ira que había estado tratando de contener. Una fiesta de cumpleaños, repetí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No se trata de una fiesta. Se trata de un patrón que se ha desarrollado durante años. Han estado faltando a eventos importantes en la vida de Isabella regularmente. Han dejado de llamar a menos que sea por dinero. Y ayer eligieron deliberadamente un casino en lugar del cumpleaños de su nieta, y luego mintieron al respecto. Cuando te enfrenté, papá, dijiste, y cito, no consideramos a tu familia. Mamá miró a papá en shock. Tomás, ¿le dijiste eso? Papá se movió incómodamente. Lo está sacando de contexto. Quise decir que no consideramos a su familia como personas a las que necesitamos reportar nuestro paradero. Somos adultos. Negué con la cabeza. El contexto estaba claro, papá. Y dolió profundamente, pero más importante, me hizo darme cuenta de cómo ha cambiado nuestra relación. El dinero estaba destinado a ayudarles a vivir cómodamente, no a crear una obligación que resienten. Mamá se inclinó hacia adelante, su expresión desesperada. Sofía, no te resentimos a ti ni a tu familia. Te queremos, pero necesitamos ese dinero. Tenemos facturas, compromisos. ¿Qué tipo de facturas podrían requerir $4,000 al mes cuando su casa está pagada?, pregunté. Mamá y papá intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos que levantó mis sospechas. Papá se aclaró la garganta. Hemos hecho algunas inversiones. ¿Qué inversiones?, presioné, mis instintos de asesora financiera activándose. Después de más miradas incómodas, la verdad surgió en fragmentos y admisiones renuentes. Habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa ya pagada para invertir en el negocio de un amigo, un restaurante que había fracasado. Habían acumulado más de $30,000 en deudas de tarjetas de crédito, comprando artículos de lujo y haciendo viajes caros. Habían firmado un contrato de arrendamiento de 3 años para su nuevo coche de lujo con pagos que no podían afrontar sin mi apoyo. A medida que el panorama completo de su imprudencia financiera se enfocaba, sentí una mezcla de decepción y vindicación. Se habían vuelto completamente dependientes de mis transferencias semanales, pero no para necesidades básicas, como yo había pretendido. Habían construido un castillo de naipes sobre la suposición de que mi apoyo financiero continuaría indefinidamente. Así que, ya ves por qué necesitamos que lo reconsideres, suplicó mamá. Lo perderemos todo si detienes los pagos. Respiré hondo, estabilizándome. Entiendo que están en una posición difícil ahora, pero eso no cambia mi decisión. La relación financiera entre nosotros se ha vuelto tóxica. Necesita terminar por el bien de todos.
El rostro de papá se sonrojó de ira. Después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías, los sacrificios que hicimos, así es como nos pagas, arrojándonos a los lobos cuando te necesitamos. Sus palabras me dolieron, pero me mantuve firme. No he olvidado esos sacrificios, papá. Por eso quise ayudar en primer lugar. Pero esta situación no es saludable para ninguno de nosotros, incluyéndolos a ustedes. Se han vuelto dependientes de un dinero que no es suyo, tomando decisiones financieras basadas en mis ingresos en lugar de los suyos. Mamá comenzó a llorar abiertamente. ¿Qué se supone que hagamos ahora? No podemos hacer los pagos por nuestra cuenta. Sugerí pasos prácticos que podían tomar. Hablando desde mi experiencia como asesora financiera, podían vender el coche de lujo y conseguir algo más asequible. Podían mudarse a una casa más pequeña y usar el capital para pagar las deudas. Podían hablar con un consejero financiero sobre planes de gestión de deudas. Cada sugerencia fue recibida con resistencia y creciente hostilidad. Papá finalmente se puso de pie, elevándose sobre mí. Si sigues con esto, ya no eres nuestra hija. Cortaremos todos los lazos contigo y tu familia. La amenaza quedó en el aire entre nosotros. Hace un año, me habría devastado. Hoy, después de ver lo poco que valoraban su relación con Isabella, se sintió como la confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. Esa sería su decisión, dije en voz baja. Espero que no elijan ese camino, pero entiendo si necesitan tiempo para procesar este cambio. Mi decisión sobre el dinero se mantiene, pero mi puerta permanece abierta si quieren una relación que no se base en el apoyo financiero. Papá se dirigió furioso hacia la puerta principal, deteniéndose para lanzar un último golpe. No nos esperes en Navidad ni en ningún otro evento familiar. Has tomado tu decisión. Mamá vaciló, dividida entre seguir a su esposo y quedarse para seguir suplicando. Te quiero, Sofía, susurró antes de apresurarse tras papá. El sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó en la casa. Me senté inmóvil, asimilando la realidad de que podría haber perdido a mis padres para siempre. El dolor era agudo, pero extrañamente esclarecedor. Su reacción había revelado exactamente cuán condicional se había vuelto su amor. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una vocecita desde el pasillo. Mami, ¿está todo bien? Me di la vuelta y encontré a Isabella de pie allí, abrazando su conejo de peluche favorito. Debió haber regresado con Mateo y haber escuchado al menos parte de la confrontación. Mi corazón se hundió al pensar que había presenciado tal fealdad. Abrí mis brazos y ella corrió hacia ellos, enterrando su rostro contra mi hombro. ¿A dónde fueron la abuela y el abuelo? ¿Por qué estaban gritando? La abracé fuerte, tratando de encontrar palabras que explicaran sin dañar su percepción de sus abuelos. A veces los adultos no están de acuerdo en cosas importantes, cariño. La abuela, el abuelo y yo estamos teniendo un desacuerdo en este momento, y necesitan algo de tiempo para pensar en las cosas. ¿Están enojados porque se perdieron mi cumpleaños?, preguntó Isabella, su inocencia rompiéndome el corazón. En parte, admití. Pero es más complicado que eso. A veces, las relaciones entre los adultos pasan por momentos difíciles, así como a veces tú y tus amigos tienen discusiones. Todos necesitamos descubrir cómo ser mejores el uno con el otro. Mateo apareció en la puerta, su expresión haciendo preguntas silenciosas sobre cómo había ido la confrontación. Hice una pequeña negación con la cabeza, indicando que hablaríamos más tarde. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Mis padres lanzaron una campaña de acoso, llamando a todas horas, enviando mensajes de texto manipuladores e incluso reclutando a miembros de la familia extendida para presionarme a restablecer los pagos. Tías y tíos, que apenas se habían comunicado conmigo en años, de repente llamaron para sermonearme sobre la obligación familiar y el cuidado de los mayores. Mantuve mi posición con calma pero con firmeza con todos, explicando que la decisión se tomó para restaurar la salud en nuestras relaciones familiares, no para castigar a mis padres. Pocos lo entendieron, la mayoría tomando el lado de mis padres después de escuchar solo su versión de los hechos. La comunicación constante se volvió tan disruptiva para nuestras vidas diarias que finalmente tuve que bloquear temporalmente los números de mis padres. Cuando comenzaron a aparecer en nuestra casa sin previo aviso, a menudo tarde en la noche, Mateo sugirió que consideráramos opciones legales. Con gran renuencia,
Consulté a un abogado que aconsejó una orden de restricción temporal dada la naturaleza creciente del acoso. El día en que se notificó la orden de restricción fue uno de los más oscuros de mi vida. El documento legal formalizó la ruptura de nuestra familia en términos de blanco y negro. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida en los brazos de Mateo, de luto por los padres amorosos que había conocido antes de que el dinero lo cambiara todo. Isabella, perceptiva más allá de su edad, notó la ausencia de sus abuelos, a pesar de nuestros esfuerzos por protegerla. Le explicamos, en términos apropiados para su edad, que la abuela y el abuelo necesitaban tiempo para pensar en algunos problemas de adultos. Ella aceptó esto con la resiliencia de un niño, pero ocasionalmente preguntaba cuándo regresarían, cada pregunta una herida fresca en mi corazón. La orden de restricción trajo una bendita tranquilidad a nuestras vidas, pero las secuelas emocionales persistieron. Empecé a ver a un terapeuta para procesar mi culpa, mi dolor y mi ira. Mateo me apoyó incondicionalmente, sin sugerir ni una sola vez que había tomado la decisión equivocada a pesar de la agitación que había causado. Sus padres intensificaron su participación en la vida de Isabella, proporcionando la presencia de abuelos que ella necesitaba y demostrando cómo deberían ser las relaciones familiares saludables. Gradualmente, nuestra familia encontró una nueva normalidad. El dolor no desapareció, pero se volvió manejable, un dolor sordo en lugar de la aguda agonía de la traición fresca. Comencé a reconocer que, aunque había perdido a los padres que creía tener, quizás nunca los había tenido realmente en la forma que imaginaba. El dinero simplemente había revelado grietas existentes en nuestra relación en lugar de crearlas de la nada. Pasaron 6 meses sin contacto de mis padres. La orden de restricción temporal expiró, pero las llamadas telefónicas y las visitas inesperadas no se reanudaron. Al principio, el silencio fue un alivio después de meses de acoso. Gradualmente, se convirtió en un tipo diferente de dolor, el dolor de la ausencia en lugar del estrés del conflicto. En ese espacio tranquilo, encontré lugar para reflexionar más profundamente sobre lo que había sucedido. Mis sesiones de terapia semanales se convirtieron en un salvavidas mientras trabajaba en emociones complicadas sobre el dinero de mis padres y la naturaleza de los lazos familiares. Mi terapeuta me ayudó a reconocer patrones en mi relación con mis padres que eran anteriores al acuerdo financiero, signos sutiles de amor condicional que había pasado por alto o decidido ignorar. ¿Te diste cuenta de que la aprobación de tus padres siempre parecía estar conectada con tus logros?, preguntó durante una sesión particularmente reveladora. Incluso antes del dinero, su amor parecía ligado a lo que podías proporcionar. Ya fuera éxito académico, avance profesional o, eventualmente, apoyo financiero. La observación resonó dolorosamente. Mis padres siempre habían estado más orgullosos cuando lograba algo que los reflejaba bien. Mi beca, mi carrera, mi matrimonio con un hombre exitoso, todo había elevado su estatus social de alguna manera. ¿Había creado inconscientemente el acuerdo financiero para mantener su aprobación y amor? Estas revelaciones fueron difíciles pero, en última instancia, sanadoras. Comencé a entender que terminar el apoyo financiero no se trataba solo de establecer límites con mis padres, sino de romper mis propios patrones y creencias poco saludables sobre el amor y la valía. El dinero que antes enviaba a mis padres, ahora lo redirigía al Fondo de Educación de Isabella. Cada semana, cuando hacía la transferencia, me recordaba a mí misma que esta inversión no tenía ataduras emocionales, ni expectativas de gratitud o cumplimiento. Era un regalo de amor en su forma más pura, dado sin condiciones a una niña que merecía seguridad y oportunidad. Mateo y yo nos unimos más a través de la crisis. Nuestra asociación se fortaleció al navegar juntos por aguas difíciles. Me di cuenta de lo afortunada que era de tener un esposo que entendía la disfunción familiar y apoyaba los límites saludables sin juzgar. Nuestra relación había superado una tormenta significativa y había salido más fuerte de ella. Un desafío inesperado surgió al explicarle a Isabella la ausencia prolongada de mis padres. Después de 3 meses sin contacto, dejó de preguntar cuándo vendrían de visita, lo que me rompió el corazón de una manera diferente. Los niños no deberían tener que aprender tan jóvenes que el amor de los adultos puede ser condicional y frágil. Cuando una noche preguntó por qué la abuela y el abuelo ya no la querían, la abracé fuerte y le aseguré que la situación no tenía nada que ver con ella. A veces los adultos toman decisiones que hieren a las personas que aman, le expliqué. No significa que no te quieran, solo que están luchando con sus propios problemas en este momento. La explicación se sintió inadecuada,
pero Isabella pareció aceptarla con la resiliencia que los niños a menudo muestran ante la complejidad de los adultos. Los padres de Mateo continuaron brindando un amor de abuelos constante, ayudando a llenar el vacío dejado por la ausencia de mis padres. 4 meses después de nuestra confrontación, recibí un correo electrónico inesperado de mi madre. El asunto simplemente decía, disculpa. Mis manos temblaron al abrirlo, sin saber qué esperar. El mensaje era breve, pero aparentemente sincero. Mamá reconoció que su comportamiento había sido inexcusable, particularmente el perderse el cumpleaños de Isabella por un viaje al casino. Admitió que se habían vuelto arrogantes y que habían dado por sentada mi generosidad. No pidió que se reanudara el apoyo financiero, sino que solicitó una oportunidad para hablar en persona, con un terapeuta presente si yo lo prefería. Leí el correo electrónico varias veces, analizando cada palabra en busca de manipulación o falta de sinceridad. Después de discutirlo tanto con Mateo como con mi terapeuta, decidí responder con cautela, sugiriendo que nos reuniéramos con un consejero familiar como primer paso. Mamá aceptó de inmediato. Nuestra primera sesión fue incómoda y tensa. Mamá vino sola, explicando que papá aún no estaba listo para participar, pero le había dado su bendición para que ella comenzara el proceso de reconciliación. El consejero creó un espacio seguro para que expresáramos nuestros sentimientos sin acusaciones ni defensas. Mamá reveló que los meses sin mi apoyo financiero habían sido difíciles, pero en última instancia, esclarecedores. Se habían visto obligados a reducir drásticamente su estilo de vida, vendiendo su casa y su coche de lujo para pagar las deudas. Se habían mudado a un pequeño apartamento y vivían de su seguridad social combinada y la modesta pensión de papá. La parte más difícil, admitió con lágrimas corriendo por su rostro, fue reconocer cómo el dinero había corrompido sus valores y relaciones. Nos convertimos en personas que no reconozco, ni me gustan, confesó. Olvidamos lo que realmente importa. Olvidamos cómo ser padres y abuelos. Su vulnerabilidad me desarmó. Compartí mi propio dolor al verlos elegir las comodidades materiales sobre la relación con Isabella. Como su ausencia había herido a mi hija y como sus amenazas y acoso habían confirmado mis peores temores sobre la naturaleza condicional de su amor. Al final de esa primera sesión, no ocurrió ninguna reconciliación mágica, pero se había abierto una puerta. El consejero sugirió pasos pequeños y manejables hacia adelante, comenzando con tarjetas y cartas a Isabella en lugar de visitas en persona, lo cual se sintió correcto dada la confianza rota. Durante los meses siguientes, mamá asistió a las sesiones de consejería regularmente. Papá finalmente se unió, inicialmente a la defensiva, pero gradualmente más receptivo a examinar su papel en la ruptura familiar. Enviaban tarjetas semanales a Isabella con mensajes cortos y considerados. No hicieron demandas, no pidieron dinero y respetaron todos los límites que establecimos. 6 meses después de ese primer correo electrónico difícil, organizamos una breve visita supervisada con Isabella en un lugar neutral, un parque donde pudiera sentirse cómoda y marcharse si las cosas se volvían incómodas. Observé con cauteloso optimismo cómo mis padres se acercaban, notablemente envejecidos por los eventos del último año, pero con sonrisas genuinas. Isabella dudó al principio, aferrándose a mi mano mientras la saludaban. Pero cuando el abuelo le preguntó si le mostraría qué tan alto podía columpiarse, un destello de la antigua conexión regresó. Al final de la visita de 30 minutos, ella estaba charlando más libremente, contándoles sobre la escuela y sus nuevos amigos. Mientras nos preparábamos para irnos, papá me tomó aparte. Estaba equivocado, Sofía, dijo simplemente. El dinero me cambió, nos cambió, y no para mejor. Perdí de vista lo que realmente importa. No estoy pidiendo otra oportunidad porque sé que no la merezco. Pero espero que con el tiempo nos permitas ser parte de la vida de Isabella de nuevo, en los términos que tú establezcas. Su humildad, tan diferente de la ira arrogante de nuestro último encuentro, tocó algo profundo dentro de mí. No sé qué nos depara el futuro, papá, respondí honestamente. Pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva este camino, siempre y cuando entiendas que mi prioridad siempre debe ser proteger a Isabella. Él asintió, las lágrimas formándose en sus ojos. Así es como debe ser. Eres mejor madre de lo que yo fui. Ese breve intercambio marcó el comienzo de una reconstrucción lenta y tentativa. Durante los meses siguientes, las visitas se volvieron más regulares, pero permanecieron supervisadas y estructuradas.
Mis padres aceptaron estas limitaciones sin quejarse, aparentemente agradecidos por cualquier oportunidad de reparar lo que habían dañado. El dinero que una vez les envié nunca volvió a entrar en nuestras conversaciones. La conexión financiera se había cortado permanentemente, permitiendo espacio para que una relación basada en fundamentos más auténticos pudiera crecer potencialmente. Mis padres se adaptaron a su estilo de vida más modesto e incluso parecieron encontrar paz en la simplicidad. El viaje de sanación continúa hasta el día de hoy. La confianza se reconstruye lentamente, en pequeños momentos de consistencia y respeto. Algunos días todavía siento que la ira aumenta cuando recuerdo las crueles palabras de mi padre o las lágrimas manipuladoras de mi madre. Otros días siento una esperanza genuina de que una relación más saludable pueda surgir eventualmente de las cenizas de lo que se perdió. La lección más profunda de todo esto ha sido sobre la verdadera naturaleza de los lazos familiares. El amor que viene con condiciones no es realmente amor en absoluto. El apoyo financiero, aunque bien intencionado, no puede sustituir la presencia emocional y el cuidado genuino. El dinero tiene el poder de revelar el carácter, a veces de maneras dolorosas. Pero esa revelación, por difícil que sea, es en última instancia valiosa. Ya no mido mi valía por la aprobación de mis padres o mi capacidad para proveerles financieramente. En cambio, me concentro en construir un hogar donde Isabella se sienta amada incondicionalmente, donde su valor nunca esté ligado al logro o la contribución financiera, donde sepa con absoluta certeza que siempre contará, pase lo que pase. Si alguna vez te has encontrado en una situación similar, apoyando financieramente a miembros de la familia solo para descubrir que la relación cambia de maneras inesperadas, espero que mi historia te ayude a reconocer las señales de advertencia antes que yo. Establecer límites saludables en torno al dinero y la familia no es egoísta. Es necesario para que las relaciones auténticas florezcan. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es dejar de permitir patrones destructivos, incluso cuando nos rompe el corazón hacerlo.